Megacanal Sonora presenta semana de agosto. Hay una frase que dice que si escribiéramos la historia de nuestra vida, escribiríamos la novela más hermosa del mundo. Y eso implica escribir sobre nuestros antecedentes, nuestros ascendientes, quiénes somos. Y en la vida de todos nosotros, estoy seguro, hay una novela que contar acerca de la vida de nuestros ancestros. Y de eso se nutre la historia de la sociedad, la historia de una comunidad, de la historia de las familias que conforman esa sociedad. Por eso es importante saber el origen y la historia de las familias para saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Porque pues pobres de aquellos que no saben nada más atrás de lo que ellos son. Por eso este programa está dedicado ahora a una familia sonorense, hermosillense, muy, muy conocida. Y me acompaña para esto Raúl Ernesto Campbell Araujo, que es miembro de una familia hermosillense Campbell. Bueno, hermosillense él porque viven aquí él y sus hermanos, pero ahorita vamos a ver en realidad de dónde son. Con un libro que acaba de publicar que se llama Así Llegamos. Y es la historia de la familia Campbell en México y en Sonora y en general de dónde viene. Bueno, pues por fin nos vemos. Somos amigos en Facebook y todo el tiempo estamos comunicados. Él pertenece a una familia de muchos hermanos como la mía y muchos, 2 o 3 de ellos hemos coincidido en el trabajo. Somos amigos de familia a familia de muchos años. Pero ahora que está retirado, le dio por escribir. Entonces, y ahora está sacando esta información. Este libro, Así Llegamos, pues tendríamos que empezar por saber pues de dónde llegó, de dónde venía la familia Campbell originalmente, de dónde es la familia Campbell. Mira, es un apellido que, sí. Que suena norteamericano, ¿no? Campbell. Así es, aparentemente, aunque acuérdate que en Estados Unidos hay muchas gentes de otros países, ¿no? Realmente sí, de todo el mundo. Pero la historia de los Campbell empieza aquí en las tierras altas de Escocia, de ahí llegaron los primeros Campbell, vinieron a Estados Unidos. ¿Pero de qué época estamos hablando allá en...? Pues de 1500, algo así, ¿no? Pues yo creo que más atrás, ¿no? Un poquito más atrás. ¿Y a qué se dedicaban allá en Escocia? Mira, se dedicaban a la cuestión de la agricultura, ganadería y todo eso. Eran campestres. En ese mundo frío que vemos en las películas. Así es, muy helado. Frío y húmedo del norte de Escocia. ¿Y vinieron a dar a Estados Unidos en cuándo? 1600 llegaron a Estados Unidos, a North Carolina, y acuérdate que por ahí se firmó un tratado entre Estados Unidos y Europa para traer colonizadores. Sí. Les daban tierras y creo que hasta les pagaban una remuneración por la cuestión de venir a poblar a Estados Unidos. Y de 1600, de ahí yo me traslado hasta... ¿Y quiénes eran esos? ¿Cómo se llamaba ese Campbell que llegó? ¿No sabes? No sé qué... puede ser que esté en el libro, porque ya la memoria me falla, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir de que ya en 1800, John Campbell, el capitán John Campbell, estuvo en Estados Unidos, en la área de Luisiana, Carolina, Luisiana y Missouri, y aparte de haber sido soldado del ejército de Estados Unidos, posteriormente se convirtió en un agente del gobierno de Estados Unidos para efecto de negociar tierras con los indios de ahí, de esas regiones. Cuando la colonización del oeste y esa parte, ¿no? Así es, antes de rumbo a California. Sí, por ahí viene otra parte de la historia, también la cuestión de California. Y pues él negociaba tierras con los indios y tenía sus propiedades todos en Missouri. Nada más que el personaje que nos vamos a referir, que es el primero que llegó a Sonora, pues también tenía la cuestión de ser un aventurero, y como tú dices, a pesar de que estaban un poquito antes de cuando fue la fiebre de oro de California. 1840 y tantos, 1848, 1851. Y luego también había pasado el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que fue el tiempo en que Santana vendió ahí la palabra aventurero se escucha como un poquito mal, porque la gente piensa que todos esos pioneros o colonizadores
eran aventureros, delincuentes, vagos. La necesidad los hacía moverse, yo creo, más que todo. Lo que estaba sucediendo en el país, la colonización, los hacía también ir hacia allá, donde estaba la Sí, vida. yo digo por la aventura aquella de que son tierras Pues no desconocidas. sabían a dónde desconocidas, iban y tenían que irse. Pero fíjate que con mucha visión, pues, porque lo que tú comentabas ahorita, oye, todavía no se veía la fiebre de oro de California. A lo mejor ya había una idea de hacer un ferrocarril de Santa Fe. Entonces, se acaba de pasar la cuestión de la separación de Todo estaba ocurriendo. Entonces, a lo mejor ellos tenían mucha información y que no sabes que el futuro Claro. de Estados Unidos es hacia California, ¿sí? Pues vámonos para allá por necesidad de buscar desarrollo y tenían que irse y eso significa que eran hombres de temple. Así es, y no, pues necesitabas mucho carácter, ¿no? Para Sí. emprender ese tipo de aventuras. otra Y vez. luego, ¿quién fue ese que llegó a Entonces, México? mira, a San Miguel de Orcasitas llegó James, que de hecho por ahí parece ser que adquirió la nacionalidad mexicana, y es James Santiago Campbell. Se casó en Huepac con Ana Josefa Jesucita Gervasia Quijada Quinteros. Campbell Quijada. Campbell Quijada. Entonces, él no se dedicó mucho a la política, pero fue un médico muy conocido. De hecho, A ver, él era el que era médico. él era el que era médico, Pero el había primero que estudiado llegó. en Estados Unidos. sí, obviamente. era terapeuta. Que también ahí no hemos amarrado bien la situación, porque en Estados Unidos había 4 universidades que tenían la carrera de medicina, y podía haber sido que lo hubiera sido en México, Distrito Federal, también No la carrera de se- medicina, no se sabe. pero no hemos ubicado eso. Creemos que fue en Estados Unidos donde estudió. Entonces viene como terapeuta, y hay muchos detalles interesantes ahí, en el sentido de que, por ejemplo, de los actos o de las anécdotas que hay de él, por ejemplo, a George Blanchard en 1838, era un testador, dice que eran los que venían a ayudar a hacer testamentos a la gente de poder adquisitivo, por ejemplo, ahí en la zona de Arizpe, y él lo atendió de una enfermedad. ¿Pero dónde estaba él ejerciendo como médico? Para En entonces? Huepac. En Huepac. En Huepac. Ahí se quedó en Huepac. En Huepac, en donde- Ures, y hay partes en que se le ubica en Hermosillo de también. donde era la familia de su esposa. Así es. A mí me apareció el doctor Campbell en el libro que yo lo leí, de Bartlett. Sí, ajá. También aquí aparece algo de Bartlett. John Russell Bartlett, en 1805-1868, él era el comisionado de los límites entre México y Estados Unidos, y se enfermó también de una fiebre. Nunca se Y sabe de qué se enfermó porque no dice en su... No, no dice qué es de enfermedad aparentemente se deshidrató, una cosa Pero así, duró 3 porque- meses en Ures bajo los cuidados del doctor Campbell, Así en su es. propia casa, ahí le dio hospedaje. Sí, así es, exactamente. Entonces este doctor es el ancestro tuyo. Sí, así es. Y Ernest Fleury también es otra persona que él atendió, que es el que hizo el primer mapa del estado de Sonora. Y según la Campbell historia. hizo el primer dibujo de la ciudad de Hermosillo, ese dibujo que vemos del Cerro de la Campana en 1852. Así es. Atendió a Hilarión García también cuando andaba de rebelde por ahí en el famoso plan de Magdalena, el 28 de septiembre de 1860. Había salido muy golpeado y malherido y todo eso, y le hablaron al doctor Campbell que lo fuera un atendiera. certificado médico de en qué condiciones estaba, ¿no? Y luego hay una anécdota curiosa, porque yo creo que tenía mucho el lado humano, en el sentido de que había un doctor, Anthony Hannum, que ese doctor vino al altar y se quería casar con una muchacha de ahí, y vino a Hermosillo a comprar medicinas. Voy a contarlo rápido. Le mando una carta mientras está en Hermosillo, pero eso fue exactamente en abril, cuando la cuestión de los filibusteros en Caborca. el 6 de abril, y resulta que de 1857, resulta que llega la carta en manos del general Girón. Sí, que, claro. Por cierto, yo estoy casado con una Girón. Sí, sí, cierto. Y con que defendió. el coronel Elías, o el general Elías. Sí, sí, sí. Y creen que es una carta subversiva, y lo apresan y le hacen un juicio. ¿Al doctor Campbell? No, al doctor este que venía a casarse, Ajá. Anthony Hannum, que venía a casarse con una muchacha de altar. Sí. Y entonces no había nadie que pudiera traducir la carta. Entonces le hablan al doctor Campbell que traduzca la carta, y la traducción le salvó la vida porque era una carta de amor. Pero él vivía en Ures, él vivía en Huepa, que en Ures. Usted movía Hermosillo también, y Ures, hasta Hermosillo. altar para hacer la Y traducción de después esa Magdalena. carta. Así es. Ujú. Bueno, Se ese es el movían mucho en la primer región. Campbell, es el primer Así Campbell es. que llegó ahora hubiera mandado un correo electrónico, ¿no? Pero Sí. ese es el primer Campbell que llegó a Sonora. ¿Y luego qué pasa con él? Porque creo que muere el 60 y tantos. Él murió el 64 en diciembre.
en Ures, Sonora. ¿Y cuántos hijos dejó? Dejó como 4 hijos. Lo que me refiero en el libro también es importante aclararlo. Me refiero yo al arraigo de 2, porque hay otra que serían Santiago y Adeodato, porque está también Emilia y está Alejandro. Entre paréntesis, Alejandro es de donde desciende Federico Campbell Quirós, el escritor mexicano que todos conocemos, ¿no? El escritor mexicano Federico Campbell, que murió hace poco, desafortunadamente. Y luego ahí viene lo que se dice. En Sonora y en todas las regiones del mundo, que nadie va más allá de 6 personas en su entorno que no esté ligado a él. Y ahí es donde vengo yo a ligarme contigo. Sí, de hecho... Porque la abuela de Federico Campbell, la que se casó con esta Quirós, que se casó con este Campbell, ancestro tuyo, era Quirós Lagarda. Y aparte, fíjate, él siendo de Tijuana, la preparatoria la estudió en Hermosillo. Sí, de hecho, Ernesto López Riesgo me hablaba de él cuando yo llegué a la escuela, ¿no? Entonces sí tenía muchos amigos aquí en Hermosillo. Bastantes amigos en Hermosillo. Franco Becerra. Íbamos a ir a... Federico Campbell y yo teníamos planeado ir a Chinipas, porque quería conocer Chinipas, que era de donde era su abuela, esta Quirós Lagarda, y se nos murió un mes antes de ir a Chinipas. No cumplió su sueño el pobre. Bueno, entonces James o Santiago Campbell tuvo 4 hijos, 2 quedaron arraigados en Sonora. Uno es Adeodato Campbell Quijada, que precisamente investigando el libro resultó que fue presidente municipal de Ures. Qué raro el nombre, Adeodato. Sí, Adeodato Campbell Quijada. A Dios dado, ¿no? Entonces, de hecho se repite mucho en la familia el nombre de Adeodato. Adeodato Campbell Quijada fue presidente municipal el 7 de mayo de 1868 en Ures. Y el otro es Santiago Campbell Quijada, que fue diputado en la segunda legislatura, ya cuando Sonora se había separado de Sinaloa. En el caso de estos en 2, Adeodato y Santiago, te digo, ellos estuvieron mucho a la sombra del general Ignacio Pesqueira en esa época. De hecho, cuando la capital era Ures, ¿no? ¿Les gustaba la política, por lo que veo? Así es. Y ya cuando era la diputación, obviamente ya se habían cambiado a Hermosillo también. Se vino en Hermosillo por la cuestión de la diputación. De hecho, Santiago Campbell Quijada muere en Hermosillo en 1913. 13, sí, siglo XX ya. Así es. Bueno, de ahí rápidamente nos vamos a... Bueno, si quieres lo vemos en la siguiente. Seguimos, dame, en la siguiente. Un minuto para todavía. Bueno, entonces en la segunda generación ahí yo destaco 2 miembros importantes. Uno era el coronel José Juan Adeodato Campbell Noriega, conocido como Dato Campbell. Él era hijo de Santiago. Entonces él estuvo... A ver, y ese es uno. ¿Y cuál es el otro? El otro es mi abuelo. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pauta de 1 minuto para ver estos 2 personajes. Este capitán, que tiene que ver con la revolución, ¿no? Así es. Y tu abuelo, y luego llegamos a ustedes. Regresamos en 1 minuto. Ya regresamos, estamos hablando de la familia Campbell en Sonora. Bueno, y voy a hacer un paréntesis, yo soy cartógrafo, ese plano de que dijiste, 1800, ¿qué es? Pues yo tengo ese dato así escueto, decir, Ernest Fleury, que fue atendido por el doctor Santiago Campbell, a él lo atendió, te decía ahorita, en una acción militar el 5 de febrero de 1858, con una bala en la cabeza, en un combate contra Jesús Ganda. Claro. Y él venía a hacer los planos del estado de Sonora. Voy a buscar ese plano, hay que buscarlo. No, ese es así escuetamente quién era este personaje. Entonces, ¿no? Estos 2 personajes ya estamos en el siglo XX. Este capitán, obviamente revolucionario. Sí, en esta segunda generación ya estamos con el coronel Adeodato Dato Campbell. Él estuvo, y de ahí descienden los parientes de Agua Prieta. Ahí se quedaron todos los parientes de Agua Prieta. Que nos están preguntando hace rato por Periscope que si los Campbell de Agua Prieta son los mismos. Sí, y de hecho hay en Chihuahua también, porque aquí había en Hermosillo en 1960 un pelotero, Miguel Sotelo, que se casó con una Leti Campbell. Pero entonces, ¿este capitán participó en la revolución? Sí, así es. Estos ya fueron gente que estuvo muy apegadas a Plutarco Elías Calles. Obviamente Plutarco Elías empezó en Agua Prieta, ¿no? Entonces,
en un libro de Alberto Calzadilla Barreras, Hechos Reales de la Revolución Mexicana, y en otros, por ejemplo, la historia de Agua Prieta de Saldamando. Ahí dice que estuvo en el sitio de Naco en octubre, del 1 de octubre de 1914, duró 114 días el sitio de Naco. Bueno, ¿y qué tan grande es Naco? Pues sí, ¿verdad? Tenía 500 habitantes en ese tiempo. Ahorita vamos a hablar Pero de otro estaba libro. toda la gente de Agua Prieta ahí defendiendo. Ahorita vamos a hablar de otro libro que escribió que se trata de Naco. Así es. Estuvo en la defensa de Agua Prieta que duró 3 días. De hecho, Plutarco Elías Calles los traía por allá en Janos, en esas partes de la sierra. Sí, claro, sí. Averiguando el avance de Villa y cuánta gente traía y municiones y todo eso, ¿no? Y aparece firmando como coronel el plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920. Es uno de los firmantes del plan de Agua Prieta. Así es, sí, son muchos, ¿no? Pero ahí claro, está él también, ¿no? No son tantos. Y también ahí hay una historia de la muerte de él, fue media trágica, murió asesinado por otro revolucionario, cierto militar, ¿Dónde? ahí mismo en Agua Prieta. Y también es una historia que cuento en el libro porque me resulta interesante de que él huyó a Estados Unidos, primero a Chihuahua, y luego trató de que hubiera negociaciones entre Chihuahua y Sonora, no llegaron a acuerdo, lo soltaron porque no se presentaron pruebas, se cruzó al Paso, y los Estados Unidos querían negociarlo ¿Qué año con fue un eso? americano, eso fue en 1922. Ah, ya, Obregón, casi Obregón. Así es, sí, fue en los tiempos de Obregón. Sí. Y entonces, pues esta es una historia que muy parecida a lo que pasa ahora, ¿no? Que no funciona la relación entre estados, entre países. Hasta ahorita llevas contada, pues, esa novela que dije. Es una novela, si la detallamos y la llevamos al cine, es una novela. Y lo sabes que regresa el militar que lo había asesinado y resulta que muere de un balazo también, pero nadie ha revelado quién fue el asesino. Claro. Entonces ahí se quedó todo. Como en toda novela. Bueno, ahora, y el otro personaje. Ahora vamos a hablar de mi abuelo. Mi abuelo nació en Hermosillo. Está bautizado en la catedral. Eso fue el 22 de enero de 1864. Y después se fue a Magdalena. Fue presidente municipal de 1915 a 1917, durante 2 periodos. Y también fue diputado de la... Pero no es cualquier cosa ser presidente municipal de Magdalena No, el sí 17. Así es, ese dato es muy importante. En 1917, pues todos nos acordamos que se promulgó la Constitución del Estado de Sonora. El próximo año va a ser 100 años. Así es, y ahí se trasladó el Congreso del Estado para hacer todas sus asambleas. Sí, para hacer todo y ahí se promulgó también en Magdalena. Se nombró capital por ese tiempo a Magdalena Sonora, ¿no? Entonces, y después él fue diputado en la 24 legislatura. Datos importantes de él es, por ejemplo, él se puso a la campaña antichinos. En Magdalena también. En Magdalena, sí. Había, te acuerdas, una preferencia de eliminar a los chinos, él no estuvo de acuerdo. Promovida por Anaya, el navajoense que vivía en Magdalena. Sí, las famosas cartas de José María Anaya. Sí. Que fíjate, curioso, porque terminando de ser presidente mi abuelo, en el siguiente periodo, José María Anaya es presidente de Magdalena. Empieza con esa campaña terrible contra los chinos. Y luego tenía mi abuelo el otro detalle de la ley antialcohol, que Cesario Soriano, pues todos sabemos cómo terminó toda esa campañita, ¿no? A ver, qué interesante eso, porque es muy revelador. Primero, se opuso tu abuelo a la campaña antichina y Anaya era el más grande promotor de la campaña antichina. Y lo sustituye como presidente. Siendo tu abuelo presidente, le toca la promulgación de la Constitución sonorense de 1917, que el próximo año se cumplen 100 años y va a haber una gran cantidad de celebraciones. Y también le toca que sea gobernador Cesario Soriano, que es el que firma la Constitución, que Cesario Soriano tiene una página ahí negativa, que era promotor, muy deshonestamente, de la promoción del alcohol, y que Plutarco Elías Calles era enemigo y le cuesta la gobernatura interina a Soriano y casi prácticamente su vida política. De hecho, también se enfrentó contra tu abuelo. Así es, entonces lo dejaron totalmente aislado. Es más, de hecho llegó un comunicado, que es un documento que guardamos nosotros, de que de la Secretaría del Interior ya a nivel república le mandaron decir que no aceptara que entraran los repatriados por Nogales a Sonora. Y él contesta que no está de acuerdo con esa disposición y que no la va a tomar en cuenta. Entonces, pues ahí vemos también el lado humano del abuelo, ¿no? Decir, trato de ser justo en la cuestión de los chinos, pues
todos sabemos que es una injusticia. Una injusticia. Y le costó políticamente, me imagino. Sí, realmente quedó aislado, aunque logró ser diputado también en la 24 legislatura, sí, del 17 al 19. Ellos eran del grupo de Plutarco Elías Calles, supongo. Sí, lo curioso es que Cesario y mi abuelo eran de la gente de Plutarco Elías Calles. Obviamente hay niveles. El gobernador no sé qué haya platicado de mi abuelo, y como que Calles lo dejó un poquito aislado ahí. Y le costó también le costó la carrera política a Cesario Soriano. A ver, ¿nombre completo de tu abuelo? Mi abuelo se llamaba José Enrique Jorge Campbell Noriega. Nació el 22 de enero del 1864 y murió en diciembre de 1936. ¿Dónde? En Magdalena. Ahí mismo. Nació en Hermosillo y murió en Magdalena. Y de ahí nacieron todos los hijos de tu abuelo, que uno de ellos es tu papá. Así es. El abuelo tuvo cuatro hijos, unos en Benjamín Hill, otros en Naco, otros en Piedras Negras, Coahuila, por allá. ¿Cómo fueron a dar ustedes a Naco? Porque ustedes los identificamos a esta gente de Naco. Es una pregunta también que me parece muy interesante, porque el abuelo, cuando tuvo problemas políticamente, se fue a Nogales, Arizona, a vivir. Exiliado. Y regresa en 1929, pero a Naco. De hecho, tenía casa en Naco y trabajó en la aduana, fue telegrafista. O sea, ahí estuvo viviendo Naco, entre Naco y Magdalena los últimos años de su vida. Entonces, 2 hijos de él quedaron en Naco, eran 4 hermanos, 2 quedan en Naco. Uno de ellos tu papá. Uno de ellos mi papá. El otro queda en Benjamín Hill y la mayor se va a Piedras Negras, Coahuila. Y ahí nacieron ustedes en Naco. Nosotros nacimos en Naco. Y esa historia de tu infancia en Naco está en ese otro libro que se llama... Para tan grande que es Naco. Que es Naco. Ahí fíjate qué curioso, son 2 estilos diferentes. En el primero que platicamos, así llegamos, trato de hacer la historia así como investigación de quiénes somos, ¿no? Y en el otro caso fue mi primer libro y era un experimento de ver si podía yo escribir un libro. Y fuera de toda fórmula de sintaxis, todo lo que quieras, pues narro las travesuras que hacía en el pueblo, ¿no? ¿Ya te tocó de cuántos habitantes a ti, Naco? Naco ya 3,000 habitantes tenía Naco. Cuando tú eras niño. Sí, estamos hablando entre el 50 y el 60. Ajá. Y finalmente, ¿cuántos son ustedes, hermanos? Nosotros somos, actualmente quedamos 6 hermanos. ¿Pero nacieron? Nada más la mayor es de Magdalena, porque de hecho mi papá vivió en Magdalena, y los demás que quedamos todos somos originarios de Naco. Pero todos son 8, ¿no? No, es 1 y 5 hermanos más. Son 6. 6 en total. 5 hombres. Originalmente éramos 8, han muerto 2, quedan 6. Una mujer, la mayor de Magdalena, y 5 que somos originarios de Naco. Pues a ustedes les pasa lo mismo que a mí, somos 6 nosotros y una mujer, y la gente nos confunde, no sabe quién es quién, ¿no? Porque nos parecemos mucho y todos. Es este tipo de típica familia sonorense, de muchos, como los Gutiérrez Cohen, como muchas familias que son muchos, donde quiera se mueven, y la gente a veces se confunde y a veces dicen, bueno, ya no sabemos si tenerles miedo o tenerles respeto, porque son tantos como un clan, igual ustedes, ¿no? Así es, fíjate, de hecho. ¿Salieron de Naco también ustedes a estudiar, no? Fíjate, ese es el detalle de que en Naco había escuela primaria, se empezaba la escuela secundaria. De hecho, fuimos a Cananea a estudiar secundaria 1 año. Y luego ya después, por circunstancias de enfermedad de mi papá, entonces llegamos a Hermosillo en 1961, ¿no? Y llegaron a establecerse a Hermosillo. Hermosillo. Y se quedaron aquí. Y ya toda la familia, todos los hermanos, todos en Hermosillo. ¿Es infancia tuya entonces que se escribes en ese libro? Sí. Es infancia de los años finales de los años 50, ¿no? Así es, a finales de los 50, exactamente. ¿Y los de Naco ya saben de ese libro? De hecho, ha sido un éxito ese libro porque lo he hecho todo con recursos propios. Como te decía, es una colección privada que contó un poquito claro, de los hago. todo. Ahí están los dos. Autofinanciados. El de la izquierda es. Entonces, de ese libro yo lo he enviado a Naco y ha tenido mucho éxito. Inclusive ahora me pide la gente de Naco que escriba en serio la historia de Naco. Nos están viendo en Naco en este momento, ¿eh? Le mandamos bueno, saludos, seguramente van a preguntar ¿y dónde lo pueden conseguir ese libro? Mira, el libro está en una página que se llama lulu.com.
Ahí hay que comprarlo. Está en la biblioteca de Unilíder digitalmente. Ah, muy buena biblioteca, Sí. por cierto. Y la otra lo tenemos en librería Dante de José Terán. Sí. Ahí está también. Aquí. Y el otro, Sí. este que estamos hablando. Los dos Así, son ahí igual. están, en la Así. Dante, en Hermosillo. Sí, en internet están en la biblioteca de Unilíder. Y si quieren comprarlo impreso o digital, está en una página de Estados Unidos que se llama lulu.com. Lulú, como Lourdes. Lulú. Sí, como la pequeña Lulú. Lulú.com. Así es. Y bueno, y la pregunta de siempre es, ¿cómo es que se te ocurrió escribir de tantos que son ustedes? Mira, yo soy contador público, Sí, pero pues digo, si soy contador público de profesión, pero soy escritor de vocación. Yo escribo desde 1967. También el año que entra ya concluyo yo 50 años de estar escribiendo. No muy constantemente y donde me han dado oportunidad de escribir, pero toda la vida he escrito, pues. Entonces me gustan mucho los medios de comunicación y pues el año que entra de Gaceta Universitaria hacíamos con la huelga de la Universidad de Sonora. ¿Te tocó? Me tocó en la prepa, escribí para Correo Universitario una columna en El Imparcial, estuve algunas veces en la columna Huésped, escribí con Toño Duarte en la revista Sí, ¿Es cierto? escribí en Conexiones de la Canaco, escribí en El Inversionista. Y te toca entonces escribir la historia de Naco, ¿qué vas a hacer? Pues Porque uno no sabe, cuando escribe, no sabe las consecuencias que va a tener y ahora vas a ser prisionero de eso por el resto de tu vida. No, sí, de hecho, ¿Y lo fíjate vas a hacer? que de Naco me han enviado muchas fotografías del pueblo de diferentes épocas. Entonces, sí lo tengo en mente hacerlo. De hecho, es mi segundo libro y digo que si Dios me presta vida, pretendo hacer unos 10 en total, ¿no? Y está este que te digo, el de mis 50 años escribiendo. Ya lo titulé, Ese Desapercibido. es un libro también. Sí, es un libro que ya empecé, pero terminar el año que entra. Y tengo en puerta lo de Naco, a ver si les cumplo a Naco con la cuestión de la historia, ya en serio, con fotografía y Sí, todo eso claro, y con del investigación y documental y demás. Pues le mandamos un saludo a nuestros amigos de Naco, que me gusta a mí cruzar por Naco cuando voy a Estados Unidos, es más fácil cruzar por ahí Más cómodo. más cómodo y más bonito el camino, porque pasar por Cananea y llegar a Naco y cruzar y entrar a Bisbee, pues es muy bonito. Y de ahí se puede ir a cualquier parte de Estados Unidos. Le mandamos un saludo y ahí está ese libro. Y si ustedes quieren conocer pues más de esta familia Campbell y de Naco, pues comuníquense con el escritor de los libros y con Raúl. Y esperemos que les haya gustado este programa y este tema. Y nos vemos la próxima semana, porque de repente se nos acaba el tiempo, nos empieza a hacer señales allá nuestro amigo productor Aldo García, y tenemos que irnos. Nos vemos la próxima semana entonces con otro tema en Voces de la Historia. Muchas gracias.